Dijimos que la fuerza o impulso del calor sensible a la atmósfera es el gradiente de la temperatura del aire con la altura. La diapositiva presenta el comportamiento típico del gradiente térmico próximo al suelo durante el día a la izquierda y por la noche a la derecha. La temperatura del aire, TA, durante el día, es más elevada próxima al suelo y tiende a ser menor a medida que la altura aumenta sobre el suelo. De esta forma, se establece un gradiente térmico negativo que conduce el calor sensible hacia la atmósfera y produce el aumento de la temperatura del aire. Debido a que es el patrón típico de calentamiento de la atmósfera, nos referimos a este gradiente negativo como gradiente normal. De noche, el balance de radiación de onda larga, es decir, la radiación neta es igual a menos la radiación terrestre más la contrarradiación, siendo la radiación terrestre mayor a la contrarradiación, produce una pérdida neta de energía que determina el enfriamiento superficial. La parte más fría del perfil se encuentra sobre el suelo, mientras que la atmósfera mantiene aún un estado térmico más elevado. Recordar que los intercambios de energía de noche son más restringidos y solo adquieren importancia cuando se presenta el viento. De esta forma, el gradiente de la temperatura con la altura es positivo en la capa de aire cercana al suelo y denominamos a esta condición gradiente de inversión, en contraposición al gradiente normal. Sin embargo, este perfil térmico queda restringido solo a la capa atmosférica más superficial y se extiende hasta una altura conocida como el techo de inversión, a partir del cual se reconstituye el gradiente negativo normal. El perfil de la temperatura del aire, es decir, el cambio de TA con respecto a la altura, se va modificando continuamente durante el día a medida que cambia el valor de TS, o sea, de la temperatura superficial. Los perfiles diurnos por lo general son negativos, en tanto los nocturnos resultan positivos, inversión térmica, en la atmósfera inferior. Cuando la variación de TA con la altura es nula, se presenta una condición de isotermia en la atmósfera inferior. Lo que ocurre habitualmente cuando los perfiles nocturnos cambian a diurnos durante la transición matutina y cuando el perfil diurno cambia a nocturno hacia la tarde. Las inversiones térmicas no solo ocurren en superficie, también las pueden presentar las capas atmosféricas a distintas alturas. Entramos ahora a la tercera etapa de los procesos de calentamiento-enfriamiento de la atmósfera. Es la etapa que denominamos adiabática, es decir, que ocurre sin intercambio de energía con el medio circundante. Como muestra la diapositiva, consideremos que una parcela de aire, círculo gris, adquirió una cierta cantidad de energía interna y por lo tanto, a cierta altura, Z1, y presión atmosférica, P1, su temperatura es T1. Si la parcela es obligada a ascender, como señala la flecha hacia arriba, a medida que la altura aumenta, por ejemplo a Z2, el valor de la presión decrece, a P2, como lo indica la ecuación de equilibrio hidrostático. De modo que para equilibrar su presión, la parcela aumenta el volumen, es decir, se expande. Como resultado de la expansión, la temperatura ahora es T2 y menor a T1. En este cambio de naturaleza adiabático, repetimos, ni la parcela transfiere energía al medio, ni la recibe del entorno. En la medida que la parcela sigue subiendo hasta Z3, siendo P3 menor a P2, la temperatura T3 será menor a T2, de modo tal que siendo un proceso adiabático, siempre que una parcela asciende en la atmósfera, su temperatura disminuye por expansión. Y, como indica la flecha hacia abajo, si la misma parcela es obligada
a descender desde Z3 hacia Z1, retomará su temperatura inicial, o sea, T1, es decir, que se calienta por compresión. Decimos entonces que este proceso es reversible. Ahora vamos a poner en palabras lo que transmiten las expresiones de esta diapositiva, partiendo del enunciado del primer principio de la termodinámica. Cuando le agregamos energía a un gas, delta H, parte de esa energía se utiliza para incrementar la energía interna del sistema, lo que se manifiesta por el aumento de la temperatura, T. Y otra parte se utiliza para realizar un trabajo de expansión. Esto se debería poner de manifiesto por el aumento del volumen, que siendo el aire un medio transparente, no resulta perceptible. Los cambios de temperatura en los gases se pueden evaluar a volumen constante, como en la expresión de arriba, o a presión constante, como muestra la segunda expresión del primer principio de la termodinámica. En este caso, en lugar del cambio de volumen, se expresa un cambio de la presión, pero en esencia representa el mismo gasto de energía para realizar el trabajo de expansión. Si el proceso es adiabático, o sea, delta H igual a 0, quiere decir que el trabajo de expansión se realiza haciendo uso exclusivamente de la energía interna, de modo que si la parcela se expande, realiza un trabajo, la temperatura necesariamente disminuye. En el caso contrario, cuando la parcela se dirige hacia abajo, se comprime, porque la presión atmosférica es mayor cerca del suelo, y entonces su temperatura debe aumentar. Siendo un proceso adiabático, esto ocurre en forma independiente del aire de alrededor de la parcela. Acabamos de decir que los cambios de la temperatura en un proceso de enfriamiento o calentamiento adiabático dependen solo de la presión atmosférica. Esto fue concebido por Poisson, quien estableció para un sistema adiabático la relación entre los cambios de temperatura con respecto a la presión atmosférica, como se muestra en la diapositiva. Vemos entonces que si para Z1, donde P1 es 1000 hectopascales, la parcela tiene una temperatura de 293,2 grados Kelvin, aproximadamente 20 grados centígrados, el ascenso de la parcela a Z2, donde P2 es de 900 hectopascales, determina que su temperatura disminuye a 284,4 grados Kelvin, es decir, aproximadamente 11,2 grados centígrados. Si en lugar de referir la variación de la temperatura a los cambios de la presión, lo hacemos con respecto a la altura, se puede deducir el valor de una magnitud muy importante en términos meteorológicos y climáticos, el gradiente adiabático seco, gas. Su valor se puede deducir integrando el primer principio de la termodinámica con la ecuación de equilibrio hidrostático. De esta forma, el cambio de la presión lo podemos expresar como un cambio de la altura. Además, como el producto del volumen específico por la densidad es 1, cuando se realice el reordenamiento de los términos, observamos que el cambio de la temperatura con respecto a la altura resulta en un valor constante de 1 grado centígrado cada 100 metros. El cociente de dos constantes, la aceleración de la gravedad y el calor específico a presión constante, es igual a otra constante. Esto significa que si una parcela de aire tiene 20 grados centígrados y es obligada a ascender 1000 metros, su temperatura disminuirá 10 grados centígrados al expandirse. Este mismo cálculo es el que muestra en forma gráfica la diapositiva.
Desde el suelo a 20 grados centígrados y hasta alcanzar el nivel de condensación a 1000 metros de altura, una parcela disminuye su temperatura a 10 grados centígrados, de acuerdo al valor del gradiente adiabático seco. Cuando nos referimos al gradiente adiabático seco, no significa que el aire de la parcela no contenga humedad, significa que se trata de aire no saturado. Esta diferencia es importante porque con la condensación del vapor, no solo comienzan a visualizarse las gotitas de agua líquida que forman las nubes, como muestra la figura por encima de 1000 metros, la condensación desde el punto de vista energético, además, es un proceso de cambio de estado del agua que aporta energía a la parcela, que funciona como un sistema cerrado, y por lo tanto, el valor del gradiente adiabático resulta modificado, reduciendo la tasa del enfriamiento. En este caso, nos referimos al gradiente adiabático húmedo. Con la entrada de energía extra por efecto de la condensación, la tasa del enfriamiento es menor. El gradiente adiabático húmedo siempre va a ser menor al gradiente adiabático seco. Y depende de la concentración de vapor que contiene la parcela. Al principio existe mucho vapor que se condensa, liberando calor al interior de la parcela. Pero, a medida que la cantidad de vapor se reduce, también lo hace el calor producido. La figura muestra un caso particular donde el gradiente adiabático húmedo tiene un valor de 0,3 grados centígrados cada 100 metros. Teniendo clara la diferencia entre el gradiente vertical o real y el gradiente adiabático seco o húmedo, podemos pasar ahora a referirnos al tema de estabilidad térmica vertical de la atmósfera. En primer término, consideramos las tres condiciones de estabilidad que pueden presentar un sistema. Estable, el sistema después de recibir un impulso retoma su posición inicial. Neutro, el sistema después de recibir un impulso mantiene su nueva posición. Inestable, el sistema después de recibir un impulso se aparta aún más de la posición inicial. En el caso de la atmósfera, interesa el equilibrio vertical, porque de acuerdo a la condición de estabilidad particular que presenta, una parcela obligada a subir por un cordón montañoso con respecto a otra masa de aire puede retomar la posición inicial cuando la condición es estable. Puede conservar su nueva altura bajo una condición neutra o puede en cambio seguir subiendo cuando la condición es inestable. La condición de inestabilidad es necesaria para que una nube común se transforme en una nube de tormenta y se pueda desarrollar un evento de lluvia o de granizo. A los efectos de reconocer la condición de estabilidad vertical que presenta la atmósfera, la diapositiva muestra en un eje cartesiano, con la temperatura en abscisa y la altura sobre el suelo en ordenada, una serie de líneas representativas de los gradientes reales que la atmósfera puede presentar en un momento y lugar determinado. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Además, la figura muestra los dos gradientes de naturaleza adiabática. El gradiente adiabático seco, con un valor constante de 1 grado centígrado cada 100 metros, y el gradiente adiabático húmedo, menor al gradiente adiabático seco. La condición de equilibrio vertical se determina formalmente haciendo la comparación del gradiente vertical real con el valor del gradiente adiabático seco o del gradiente adiabático húmedo a los efectos de establecer, de acuerdo a la diferencia de densidad, si una parcela o nube retoma su posición inicial
mantiene la altura que adquirió o es obligada a seguir subiendo para producir eventualmente una tormenta. Siempre que consideremos el desplazamiento vertical de una parcela, el camino térmico que recorre es el que expresa el gradiente adiabático seco o húmedo, dependiendo de si existe o no condensación. Para simplificar el análisis, solo tendremos en cuenta el ascenso de aire no saturado, en este caso gamma, que representa el gradiente adiabático seco. De modo que si desde 1 kilómetro la parcela con 20 grados centígrados asciende hasta los 2 kilómetros de altura, su temperatura en efecto alcanza 10 grados centígrados. A esa altura, la temperatura del aire que rodea la parcela puede ser mayor, alfa 2, menor, alfa 3, o igual, alfa 4. El gradiente alfa 2 es el caso típico de inversión térmica. De modo que a los 2 kilómetros, el aire de la parcela a 10 grados centígrados resulta más frío y denso que el entorno, mayor de 20 grados. Y al ser más pesado, retoma su posición inicial donde alcanza el equilibrio. Esta es la condición estable de estabilidad térmica vertical. Recuerden en particular que cuando se presenta una helada radiativa, el perfil nocturno sobre el suelo es de inversión y es condición propicia para poner en marcha algunos métodos directos activos de lucha. Con el gradiente alfa 3, la atmósfera presenta inestabilidad vertical, ya que la parcela a los 2 kilómetros tiene mayor temperatura, 10 grados centígrados, y es menos densa que el aire del entorno, inferior a menos 10. En consecuencia, tiende a seguir subiendo buscando hacia arriba para equilibrar su densidad. Cuando el gradiente vertical, alfa 4, coincide con el gradiente adiabático seco, entonces la parcela alcanza la altura que le impone el empuje hacia arriba y allí se instala, no sigue subiendo ni vuelve a la altura inicial. A partir de la siguiente representación gráfica que muestra la diapositiva, se propone para finalizar que reconozca cuál es la condición de estabilidad térmica vertical correspondiente a cada figura.